queridos amigos, bienvenidos a este especial de TLB1, toda la verdad primero, desde Buenos Aires, Argentina. Quiero contarles que el programa de hoy lo vamos a orientar un poco a toda esta guerra semántica, esta guerra silenciosa, esta guerra que estamos viviendo en la Argentina con la despenalización del aborto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Este es un tema que nos duele a mucho a los argentinos, nos va a seguir doliendo, pero todo esto es un andamiaje que viene desde muchos sectores, de sectores de poder, de grandes finanzas, que tratan de imponernos determinado criterio, que es el pensamiento único que se impone en el mundo, esta globalización general. Pero todo esto hace mucho daño a la familia, hace mucho daño al idioma, ¿no? Cómo nos comunicamos, en qué forma nos tenemos que comunicar, el tema de la ideología de género y toda esta cuestión que nos altera un poco a todos. Pero lo peor de todo es la muerte de argentinos, que son los argentinos inocentes, los por nacer. Y como todo eso nos duele, lo vamos a tocar también en este programa, como hemos tocado desde el punto de vista constitucional, el punto de vista médico, el punto de vista periodístico. Bueno, hoy también lo vamos a tratar. También los medios de difusión, o los medios de confusión, o los medios de degradación, que podemos decir que pareciera que todos al unísono son pro aborto, ¿no? Pocos programas, casi diría ninguno, en la televisión argentina han manifestado algún tipo de índice pro vida, en absoluto. Basta que haya un invitado pro vida para que automáticamente todos los comunicadores, los entrevistadores, los periodistas, los entretenedores sean los principales, atacantes de cualquiera que defienda la vida. Estamos en el mundo del revés. Como estamos en el mundo del revés, lo vamos a tocar en este programa, por lo menos de diferentes puntos de vista. Si quiere colaborar con TLB1, puede hacerlo a través de nuestra página web, o YouTube, o Facebook. Usted puede ingresar, va a encontrar un vínculo, y de ahí un menú de opciones, de los cuales agradecemos enormemente que colaboren. Y desde ya, todos los que vivan en el exterior, la forma de poder acceder es a través, o ayudarnos, es a través de CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, ya saben, nuestros invitados han dado curso en CEPA, así que esperamos que puedan verlo y sumar de cualquier parte del planeta que usted se encuentre, puede acceder a www.cepa.la y comprar un curso. También, si quiere recibir nuestros programas, hay una campanita al lado de YouTube donde figura suscribirse. Si usted la acciona apretando arriba con el cursor, seguramente va a recibir cada vez que haya un programa nuevo de TLB1 o si no, lo va a recibir por correo electrónico. Así que lo va a mantener actualizado y ayudarnos a viralizar todo este esfuerzo que hacemos, que para nosotros, por supuesto, es un medio de combate, es una resistencia que es la que hacemos, por el bien, por la verdad y por la belleza, algo que el mundo moderno no está acostumbrado. Bueno, pasamos directamente a nuestros dos invitados. Para mí es un gusto compartir este programa y tratar estos temas y otros con nuestro querido licenciado Juan Carlos Monedero. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vos por la invitación, Juan, un placer. Para mí es un placer. Juan Carlos Monedero, licenciado en Filosofía de la Universidad de FASTA, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Norte de Santo. Es docente, escritor, educador. Ha hecho varias publicaciones, entre ellas una, por ejemplo, Manipulación de Nuestro Señor Jesucristo y el Aborto, que fue réplica a Tenenbaum y a una ginecóloga católica, Cecilia Outset. Bastante duro de haber sido ese. Segundo, ha hecho El fallo Fall y el aborto. Era una hermenéutica jurídica contra la vida humana en conjunto con el doctor Ángel Javier Romero. Después, cómo un viaje en colectivo se convirtió en una disputa pro vida, pro aborto. Pro vida, aborto. Otro, Aborto, réplica al sofista de Elías Tangent-Hreiberg. Darío Z, digámosle.
Ah, bien, Darío Zeta. Y después, militantes abortistas, no les creo. Escribió un libro muy valioso que se llama Lenguaje, Ideología y Poder, que se presentó también acá en TLV1 y que valió mucho la pena. Así que gracias, Juan Carlos, por estar y vamos a de lleno. Y para mí es otro gusto presentar a un gran amigo que se llama Lucas Carena. Lucas Carena, gracias por estar. Como siempre, un gusto volver a esta que es mi casa un poco, ¿no? Esta es tu casa, siempre lo fue, siempre lo será, hasta tanto. ¿Hasta tanto qué? Hasta tanto, no me asustes. Hasta tanto. Lucas Carena es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, es educador, escritor, docente también, da cursos, clases, ha escrito el libro La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría con el doctor Pablo Dávoli. También ha conducido más de 150 programas aquí en TLV1 La Brújula. Así que es un gusto tenerlos a los dos. Esto va a ser un programa bastante saladito y quiero que vayamos de lleno, porque el tema amerita, la media sanción, este mundo al revés que estamos viviendo en la Argentina, estos medios de comunicación. Es decir, quisiera empezar también un poco por los medios de comunicación, que han sido el factor clave, digamos, para torcer la mentalidad de la gente en Argentina, en el mundo, porque lo vemos que esto viene impuesto por el nuevo orden mundial. Sí, es un tema, me parece importante hacer ese recorte, Juan Manuel. Vos sabés que para no generar, ante todo, falsas expectativas con el espectador, digamos, valga la redundancia, no abordar el tema desde cualquier punto, sino un aspecto en particular que es el abordaje mediático, es la parte comunicacional del tema. Lingüística. Exactamente, hay otros aspectos que es un tema muy variado, muy profundo, y bueno, me parece muy bien dejar plasmado y acotado esta dimensión, este aspecto que es el comunicativo, cómo influencian o cuál es el abordaje en los medios de comunicación de esta problemática. Ante todo, decir que vivimos en un mundo atravesado por un sistema claramente orwelliano, donde hay una neolengua que se impone. Yo creo, es mi opinión personal, que esto es una guerra muy silenciosa, muy invisible, como titulamos oportunamente un libro con el doctor Dávoli, que tiene varias aristas y tiene varios momentos que tienen que ver primero con un aplebellamiento del idioma, que empieza con una cuestión numérica. Vos sabés que la lengua castellana tiene 383.000 términos, de los cuales usamos para la vida social apenas 300. Y estamos alrededor un poquito más de un 10% de la cantidad de palabras que tiene la Real Academia Española. Nosotros vivimos o convivimos entre los seres humanos con apenas 300, un 10% de la cantidad de palabras. O sea, primero quiero tirar un número. A eso hay que añadirle a su vez otros recortes. O sea, con este número de 300 palabras, ya de por sí hay como una convencionalidad que ataca la utilización de términos desconocidos. Yo en mi época de estudiante, cuando un profesor decía una palabra, a mí me dolía que un profesor diga una palabra que yo no entendía y me la tenía que anotar. Encima, si no tenías un diccionario cerca, tenías que salir corriendo a buscar para no olvidarte cuál era la palabra que habías escuchado y no sabías el significado. Ahora con esto no hay excusa. En el acto vos sabés, buscás una palabra y no hay excusa. O sea, esto es un atentado contra la vagancia, ¿no? Contra la pereza intelectual. Entonces, en realidad, los medios de comunicación podrían jerarquizar el idioma utilizando palabras a veces que no conocemos. Algunos me criticaban cuando yo presentaba como ínclito a Pablo en el programa de áurea panoplia y broncíneas túnicas, que en realidad era un epíteto con que se presentaban a los grandes héroes de la Ilíada, ¿no? En el idioma castellano antiguo. ¿Qué significa? Una armadura dorada, ¿no? Simplemente. Pero digo, el aplebellamiento implica demonizar la utilización de palabras que por ahí están por encima de esas 300 palabras, esos 300 términos con el que en general convivimos. Nos permiten vivir y ahí nos quedamos. Entonces hay como un conformismo. ¿Me siguen con esto? Eso hay que añadirle, es decir, obviamente, una persona muy formada, muy leída, utiliza alrededor de 500 términos. Una persona, un periodista que busca mucho y hace trabajo documental puede llegar a escribir alrededor de unas 3.000 palabras en su obra. Cervantes es el Everest del lenguaje, llegó a las 8.000 palabras.
como para tirar un número. Si a esos 300 términos de uso cotidiano nosotros hacemos un recorte a través de la malformación tecnológica, donde ya hay nuevas generaciones que son capaces de escribir sin vocales, claro, o utilizar nuevos acrósticos, HDP para insultar, LPM para maldecir, TQM para decir te quiero mucho. Es decir, además hay una nueva confirmación y de configuraciones semánticas basadas en nuevos acrósticos que forman parte de una neolengua, y a eso, sobre que tenemos pocos términos, le agregamos la intromisión de los anglicismos, que es el imperialismo cultural. Allí donde tenemos una riqueza lingüística llamativa, todavía aparecemos con un montón de palabritas que están de moda, que se imponen, y empezamos a hablar en Spanglish, y está bueno, suena cool, utilizando justamente este tipo de terminologías. Entonces estamos en sintonía con un universalismo idiomático que en realidad lo que hace es sustituir nuestra forma de pensar. Austin hablaba de que hay un aspecto performativo del lenguaje. En algún punto pensamos como hablamos y hablamos como pensamos. Por eso cuando nosotros escribimos no vemos los errores. Hablábamos antes de empezar el programa, y a veces hacerle leer un escrito nuestro a un tercero nos hace ver cosas o errores o formas redundantes a veces de decir cosas que solamente lo puede ver otro. Entonces, acá tenemos por empezar un avance de un aplebellamiento, un amesetamiento, una disminución de nuestra capacidad, la no explotación de los propios términos con los que hablamos. Ese es un primer momento que yo quería dejar sentado, que es un problema que tiene ya larga data. Y a esto se agrega la cuestión, un poco, y redondeo ya para pasarle al experto la palabra, la introducción de un esnobismo, un nuevo esnobismo. Snob es un término también... Sin nobleza. Sin nobilitate, exactamente. Cuando la burguesía empezaba en el siglo XVIII a convivir con la nobleza, se notaba quiénes eran los que eran de familia noble y los que no sabían comer con los cubiertos en las grandes cenas, digamos, de gala, y a esos les decían sine nobilitate, sin título de nobleza. Claro. Entonces, significa por extensión aquel que se mete en algo que no conoce, sin saber. Es el de clase baja que quiere el mono vestido de seda, se le llama snob. Pero a la inversa es el de clase alta que se mete en la causa de los pobres. Hay mucho de esto, ¿no? Del pañuelito verde acá, ¿no? De buscar, ¿no? Porque... Y se nota. Y se nota, sí. Hay como una moda, una tendencia de moda. Hay mucho esnobismo. Hay un esnobismo y una intromisión de la ideología de género claramente posmarxista, y redondeando la idea, es cuando Ernesto Laclau, bien digo, y Chantal Mouffe escriben Hegemonía y Estrategia Socialista en el año 1985, hablaba de que ya no teníamos que enemistar a la izquierda, les hablaba a los posmarxistas, obviamente del populismo del siglo XXI, no tenemos que enemistar a la izquierda de la democracia, tenemos que exacerbar la dimensión inclusiva e igualitaria de la democracia. Entonces, ya no hay una izquierda alejada de lo democrático. En la democracia podemos decir que confluyen y hay una tensionalidad entre un aspecto racional, individual, de la libertad de expresión, pero también hay un aspecto colectivista, inclusivo, igualitario. Bueno, lo que hace la izquierda en el marxismo del siglo XXI es exacerbar y potenciar eso. ¿Cómo lo hace? Y a través de la infiltración en las instituciones genera una estrategia hegemónica, institucional, educativa, y también una intromisión en el lenguaje, que lleva a niveles tan disparatados de las malformaciones que vos al principio de tu introducción estabas diciendo. La X, en vez de hablar de la O y la A, sin entender lo que es el participio activo. Claro. Ya hablar de presidenta, cuando tenemos también existe el género neutro, ya es un avance. Pero ni hablar cuando hablamos de les diputades, ¿no? Claro. Todes les diputades. Es decir, ya se genera una fractura total cuando se simplifica y se genera un igualitarismo allá donde la lengua ni la convoca ni la requiere. Bueno, mientras vos hablás y mientras vos vas desarrollando el tema, yo no puedo evitar pensar en la frase de Wittgenstein de los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. Lo mismo, sí, tal cual. Así que me parece enormemente valiosa esta primera introducción que hiciste, y vamos a tratar de ir espigando, ¿no? ¿Qué es lo que se me ocurre? En primer lugar, que
cada vez que el lenguaje se vuelve más plebeyo, nuestra mente se reduce. Es como estabas adelantando vos, Paulo Freire también buscaba reducir el número de palabras generadoras. De alguna manera, al reducir nuestro lenguaje, también el alcance de nuestra mente se vuelve más pequeño. ¿Por qué? Porque hay palabras, hay términos que por su propio peso nos abren las puertas de otras realidades. Desde ya que la palabra o el término es la condición de posibilidad, no es la causa, porque uno puede conocer muchas palabras, tener un manejo erudito si ustedes quieren, pero después no saber lo que uno dice. Que eso pasa con los falsos sabios, los tipos que saben un montón de palabras y que uno lo escucha y al principio queda como impactado por ese manejo léxico, idiomático. Pero que cuando empezás a rascar un poquito te das cuenta de que, como diría Sócrates, no saben definir. ¿Y qué es lo que corresponde al sabio? Definir. Morraz decía que el mayor enemigo de la revolución sería un docente capaz de definir los términos. Por eso, fíjate qué importante lo que estamos haciendo acá, que nosotros no estamos avanzando tanto en extensión, sino en profundidad. Decía Gustave Thibon que el periodista es aquel que tiene un océano de conocimiento, pero de 1 centímetro de profundidad, y que nosotros, si queremos realmente librar el buen combate, como decías vos al principio en tu introducción, por la verdad, el bien y la belleza, debemos anclarnos a las profundidades de la realidad. Como decía el gran filósofo, el gran poeta Rilke, el que piensa lo más hondo, ama lo más vivo, ¿no? Entonces, quizá nosotros no estemos abarcando muchos temas, pero tema que abarquemos, lo abarcamos a fondo, y lo sabemos, y podemos explicarlo a los demás y fundamentarlo. Yo te pregunto, te interrumpo, ¿no? Sé que vas a seguir. Pero siempre se dice que donde terminan las palabras o el conocimiento de la palabra comienza la violencia. Y cuando uno no se puede expresar, porque no se puede expresar, ya entra en un terreno agresivo y reaccionario. ¿Esto no es producto también de todo esto? Yo creo que bueno, sí. Hay varias cosas de lo que estás sugiriendo acá. Me parece que cuando dijiste violencia, no sé por qué, pensé inmediatamente en los encuentros nacionales de mujeres autoconvocadas, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ahí la violencia física, aún con todo lo que nos repugna y lo que nos lastima hasta en la sensibilidad, es un acto segundo. La primera violencia se da en la mente. Es decir, acá lo primero que hace las propuestas abortistas o la ideología de género o el feminismo, inoculados a través de los medios de comunicación, como adelantaban ustedes, lo primero que hace es subvertir la mente. Es decir, antes que la subversión política, que el caos social, antes que los desmanes y los actos de vandalismo, que son por supuesto repudiables, antes que eso hay una subversión mental. Es decir, hay una trastocación del orden por el cual lo que es primero pasa a ser segundo y lo que es segundo pasa a ser primero. Entonces, los deberes engendran derechos, pero justamente el feminismo, la ideología de género y las propuestas abortistas, digamos así, le calientan tanto la cabeza a las personas que les hacen pensar nada más en términos de derechos. Subvierten el orden de la justicia. Entonces ya justicia deja de ser dar al otro lo que le corresponde para reclamar para mí lo propio. Cuando el acto más legítimo de la justicia no está tanto en reclamar para mí, sino en dar a los demás lo que es justo, lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde? El ser. Por eso, de nuevo, no hay justicia sin ser, sin realidad. Cuando el marxismo agita el fantasma de la injusticia, en el fondo agita algo en lo que no cree. ¿Por qué? Porque para el marxismo no hay ente, no hay ser, no hay realidad, sino que la realidad es el cambio. Pero invoca la palabra justicia y su contraria, la injusticia, porque le sirve, porque la puede aprovechar, pero no cree en ella. Si para el marxismo no hay nada, no hay valores eternos, inmutables. Por eso la revolución permanente. Exacto, lo que decía Trotsky. Pero, sin embargo, utiliza una palabra nuestra, que es la palabra justicia y su contraparte, cuando en realidad no cree en que haya una justicia objetiva. Por eso es que el marxismo no quiere que las cosas estén bien, quiere que las cosas estén mal. Esto lo decía ya, lo adelantaba Sakeri en el orden natural. El marxismo busca la contradicción, la confrontación permanente, el paro. Quieren que las cosas estén peor porque ellos ganan con el conflicto.
Sí, yo ante todo quería un detalle. Me quedé pensando, cuando hablé de las 300 palabras, estoy hablando del 1% de la totalidad de los términos, no del 10%. Me corrijo ahora, ¿no? Fe de ratas, rebobinando un poquito en lo que dije. Estamos hablando de que estamos entre el 1 y el 5% de las posibilidades de nuestro lenguaje. Estamos hablando de una porción ínfima, mínima, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vos decía acá muy bien, Juan Carlos? Que el marxismo, que en realidad vos tratás el tema del marxismo cultural, lo ha tocado muchas veces también, el tema principal en el que rebuscan en la propia violencia, por eso ese encuentro de violencia permanente, que se hacen eco todos los sectores, llamémoslo, de progres, centro izquierda. Antonio Gramsci, que es un poco el padre del marxismo, precursor. Sí, el padre del marxismo cultural, es ampliamente reconocido esto, hablaba de un momento deconstructivo o de ruptura, que sería la contrahegemonía, y la construcción, la edificación de una nueva hegemonía, basada en una nueva institucionalidad, en un nuevo aparato educativo, un poco ya lo que también Althusser, cuando hablaba del aparato ideológico del Estado, ya más coqueteando con el estructuralismo, también reconocía, había que convertir, había que destruir a la familia. El mismo Gramsci reconoce que el nuevo enemigo es la familia, la composición de la familia tradicional, porque la consideraba una composición burguesa de la familia, y ahí estaba en ese hecho cultural, estructural de la familia, el eje de ataque, y a la Iglesia Católica como el principal enemigo ideológico que influía en esa constitución. Ya Chesterton decía, el que ataca a la familia no sabe lo que hace porque no sabe lo que deshace, ¿no? Es decir, en realidad es suicida atacar a la familia. Y hoy estamos viviendo esto. Chesterton, siguiendo con las citas del gran pensador inglés, decía que llegará el momento, en esos grandes vaticinios de Chesterton, en que una nueva religión, al mismo tiempo que promueva la promiscuidad, anule la progenie. Y está llegando. Y está llegando. Es decir, se promueve la promiscuidad, ¿no? Toda esta cuestión de la libre sexualidad, pero evitando el nacimiento de los niños. Y esto tiene un elemento sodomita y altamente autodestructivo. Volviendo a lo del lenguaje, yo creo que la capacidad de esa instalación, esa subversión de la que hablaba muy bien, con muy buen tino Juan Carlos, hay técnicas específicas y muy precisas con las que los medios de comunicación logran esa instalación. Hay una autora alemana, Elisabeth Noel Neumann, que hablaba de la teoría de la espiral del silencio. Es decir, la opinión pública está atravesada por una suerte de piel social que cada individuo logra en algún momento medir. Hay como una especie de olfato o barómetro social para ver hacia dónde va la opinión pública general. Y la opinión pública tiene una fuerza argumental específica, pero tiene una fuerza inercial de choque. Es decir, la fuerza de la mayoría. Y es muy acomodaticio, esto lo demuestran experimentales de la psicología social como Solomon Asch, como Stanley Milgram, que nosotros, hay un 80% de la población que es muy influenciable a la opinión de las mayorías, y para no transformarse en una voz en el desierto, para no ser señalados por esa opinión pública que se multiplica, el efecto multiplicador de los medios de comunicación creo que no está en discusión, tendemos a acomodarnos o cuanto menos a silenciar nuestra opinión si no coincide con esa opinión mayoritaria. Entonces los medios de comunicación fabrican una opinión como si fuera mayoritaria, aunque no lo sea, la instalan como tal, ya dándole, ¿no?, el rango de mayoritaria, silenciando unas voces, exacerbando, exaltando otras, y los que se sienten del lado de la minoría empiezan en una escalada espiralada a silenciarse para no transformarse en una voz en el desierto. Con el tiempo, dice Neumann, puede pasar que esa voz solitaria en el desierto tenga un efecto halo, un efecto heroico. Es decir, esa voz se transforma nuevamente en un valiente que se anima a indicar el rey está desnudo. Puede pasar eso. Lo que va a tratar de hacer el sistema mediático es demonizarlo. Sí, lo que el conjunto de periodistas, de comunicadores sociales, en primer lugar, ignora. Eso es lo peor. Porque cuando vos por lo menos estás en la vitrina, te pueden insultar, te pueden criticar, te pueden decir lo que sea, pero estás ahí en la vitrina. Pero lo peor que hay es la conspiración del silencio. Es cuando todos se ponen de acuerdo para no hablar del otro.
Con el tema de los grupos pro vida no pudieron evitar hablar de nosotros, es decir, tenían que hablar de nosotros, no pudieron ningunearnos. Durante muchos años nos ningunearon. Vos veías artículos, por ejemplo, de Clarín, de La Nación, donde se hablaba solamente de la postura proabortista. La Nación, con un poquito más de hipocresía, ponía algún artículo tibio, un patético artículo pro vida, ¿no? Donde alguna persona, algún católico muy liberal, decía así como casi pidiendo perdón por existir, que la vida humana empezaba a la concepción, y después te ponían un artículo impresionante, con fuerza, con vitalidad, de un tipo progresista que te defendía el aborto. Entonces, es como poner en el mismo ring a Mike Tyson y a un chico de 8 años. El resultado es previsible. Pero con los grupos providas no pudieron llevarnos a esa espiral del silencio, aunque lo intentaron, sino que empezaron a ridiculizarnos, empezaron a utilizar, como decías vos, técnicas muy concretas. Una de ellas es la falacia del espantapájaros. Es decir, cuando yo no puedo atacar una postura como es, la ridiculizo o la distorsiono. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos de que nos autopresentamos como grupos pro vida, porque estábamos por la vida del niño por nacer. Ahora son antiderechos. Exacto. Claro. Entonces, los grupos abortistas acuñaron dos expresiones. Una es antiderechos, como decías vos, y otra es grupos pro aborto clandestino. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera instalaban otra técnica, la falsa disyuntiva de, a ver, señores, aborto va a haber siempre, pero la cuestión es si es clandestino o si es legal. Claro. En muchísimos debates, la totalidad de los abortistas que debatía intenta siempre centrar el tema en, no si el aborto es bueno o malo, porque saben que ahí pierden, sino en el aborto es legal o clandestino. Uno de los últimos que lo intentó hacer con un poquito más de elaboración fue Darío Zeta, el que vos mencionabas al principio de nuestra presentación, sí, y al que desde mi blog yo le di una respuesta, y también mi amigo Pablo Grossi le dimos una respuesta a este Darío Zeta, a todos sus argumentos, que le planteaba que el tema del aborto era una cuestión política y no metafísica. Entonces él decía, el tema del origen de la vida es una cuestión metafísica, pero el tema del aborto es una cuestión política. Y planteaba, hagamos política. ¿Por qué? Es decir, él intentaba poner el eje del debate donde a él le convenía. ¿Y por qué no quería ir al tema del origen de la vida? Porque perdía. Simplemente por eso. Cuando en realidad el tema del origen de la vida, más que un tema metafísico, es un tema bastante evidente. Está comprobado científicamente que tiene su origen en la concepción. Es decir, ellos eligen qué batallas luchar, y por eso hay que tener mucho cuidado con esas técnicas que ellos implementan. Otra de las técnicas fue la de celebrar el debate. Hemos visto hasta la náusea muchísimos comunicadores sociales que decían, yo celebro que se debata, ¿no? Ahora, ellos con eso intentaban decir, no me importa el resultado, pero celebro, aplaudo, valoro que exista el debate. Y no todo debate es bienvenido. ¿Celebraríamos un debate sobre la pedofilia? ¿Celebraríamos un debate sobre la esclavitud, si tiene que volver o no? ¿Celebraríamos un debate sobre si son lícitos los abusos sexuales o las violaciones? Es decir, se instalan ciertas ideas, ciertos marcos de referencia, de modo que vos, si aceptás el debate, bueno, entonces aceptás debatir sobre lo obvio, aceptás polemizar lo obvio. Si te negás a aceptar el debate, que es lo que corresponde, entonces estás contra la libertad de expresión. Falsas disyuntivas en las cuales pretenden atoderarnos como si fueran callejones sin salida de la mente. Sí, ahora, simplemente, ¿no? Y en base a lo que vos decís, también forma parte de una... No es que no puedan negar los pro vida frente a lo que le interesa al sistema, ya no, sino también generar una especie de entretenimiento. En todo este drama está el entretenimiento de un debate, sí, que no tiene ninguna lógica el debate, porque es decir, si mato o no mato, una sin cosa duda absurda. Pero forma parte de cómo esto nosotros lo mostramos, aunque premeditadamente ya están incitándote que tiene que ser pro aborto todo. Pero vamos a traerlo a ver qué opina, pero se sienta el que defiende la vida y todos como hienas, tú, le tiran toda la artillería pesada y no lo dejan hablar.
Bueno, o eso sea, se lo vio. tienen como El sábado dibujo. pasado, a las 5 de la tarde, hubo un debate C5N, 3 pro vida contra 3 abortistas. Los primeros 5 minutos fue la presentación de cada uno. De la cobertura que el programa le hacía del tema. Los primeros 5 minutos, toda la cobertura del programa fue favorable al aborto. Claro. Metieron como de compromiso 25 segundos de algunos argumentos de algunos diputados que hablaban a favor, en contra del aborto. 25 segundos en el medio de 5 minutos de la cobertura. Es decir, ya el programa dice que va a presentar un debate supuestamente equilibrado, pero ya el programa toma una posición abiertamente abortista. Es decir, que acá este debate que todos quieren celebrar y que todos se felicitan, ¿no? Mutuamente, es un falso debate. Es un falso debate, como decías vos, por lo que se discute. Es un falso debate porque falta esa honestidad intelectual. Es más, en ese debate que muchos decían, nos debemos ese debate, es una deuda de hace muchos años, la gente faltaba. Hay fotos patéticas donde están las sillas vacías. Entonces, ahí te das cuenta, como decís vos, que es un circo. Eso es nada más. ¿Qué querías decir? No, simplemente agregar a lo que con también muy buen criterio definía Juan Carlos, ¿no? Acá yo veo que hay varios mecanismos de desplazamiento. Uno, de reducir toda la cuestión de la clandestinidad o legalidad de un hecho que ya se practica, ese efecto de inercia, esto ya es, lo que falta es legalizarlo. Incluso también apelando a estadísticas precisas de una actividad que es clandestina. De pronto, ¿no? Tenemos exministros de salud que tiraban cifras como de 500.000 muertes por año, ¿no? Que sabemos que son demostradamente falsas, pero apelando a ese número que en realidad impacta en la emoción y no en la realidad estadística. Es decir, el número debería apelar a la razón, no a la parte racional de un debate, no a la parte sentimental o emocional. Pero a veces hay cifras numerolátricas, lo que llamaba Sorokin la cuantofrenia, que nos hacen espantarnos por un número. Uy, qué terrible la cantidad de mujeres. Se llegó a decir que morían 52 mujeres por minuto. Una cosa, o sea, 27 millones de mujeres por año, te da la cuenta, es una cosa desopilante sobre 40 millones de habitantes que tiene el país. O sea, las cosas más ridículas. Pero además de eso, además de todo eso, estos mecanismos de desplazamientos están permanentemente. Como si algo como la vida, desde el momento de la concepción, da lo mismo la opinión autorizada de una médica legista como Chinda Brandolino o una actriz de moda de la novela de la noche, de las 4 de la tarde. O sea, hay como una especie... Y esta sacralización de la democracia y del debatirlo todo nos lleva a que también hay un desplazamiento a la hinchada mayoritaria, ¿no? De los pañuelitos, donde también vi una cosa esto del River Boca, como si la cuestión de la que se estuviera debatiendo se pudiera dirimir en el relativismo escéptico de la voluntad de las mayorías. Con el mismo criterio con el que se crucifica a Jesucristo y se libera a Barrabás, es decir, una aclamación pública de pronto, se hace justicia. En el fondo es el relativismo escéptico que en algún punto Kelsen, ¿no? Desde el positivismo jurídico, de esa suerte y tan refutada, ¿no? Teoría pura del derecho, en algún momento se jactaba, ¿no? De darle la razón a Poncio Pilatos en un hecho tan trágico, ¿no? Pero tan fundacional para el cristianismo. Pero sabemos que la voluntad de la mayoría nada tiene que ver con la verdad o con la mentira intrínseca de las cosas. Y esto se llevó a un plano del número de voces, como si eso empujara un debate que tendría que ser científico, que tendría que ser moral, que tendría que tener un espacio bioético muy reservado, ¿no? Hay una jerarquización de todo y en ese sentido también un desplazamiento de la discusión. No se debate cualquier cosa, se debate la vida, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Futuros argentinos. Vamos a ir a un pequeño corte y en base a esto que hicimos, acá están las grandes academias, la Constitución Nacional, ¿no? Plantea el tema de la vida del momento de la concepción. Sin embargo, ¿qué es esto tan fuerte de la manipulación que pueda lograr que hasta la jurisprudencia o los grandes sectores científicos estén, lo acabas de decir un poco, pero profundicémoslo, que pasen frente a la opinión de un travesti, por ejemplo, el caso de este señor Florencia de la B o toda esta caterva? Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, seguimos aquí en este especial de TLV1 con dos queridos amigos, Lucas Carena y Juan Carlos Monedero. Habíamos dejado en el bloque anterior un poco todo este circo que bien se planteaba y que donde parece que el pensamiento, la sabiduría, el conocimiento ya no tiene valor porque se equipara con un travesti, por ejemplo, o con un común, o con chicos de colegio, es decir, o gente que no tiene la menor idea, y se impone casi par a par el conocimiento. Y particularmente algo tan importante para los argentinos que es la Constitución, aunque siempre le decimos la ramera porque es la más violada de todas, es la que lo violan todos. Pero, ¿cómo lo ves del punto de vista? Tocas el tema de la Constitución, se ha hablado mucho, se barajó mucho el argumento de la constitucionalidad, de la anticonstitucionalidad, del tema del aborto. Sí. Y una parte de la guerra semántica que desató el poder abortista mediático tiene que ver también con el confundir de qué estamos hablando cuando hablamos de Constitución. Una cosa es constitucional si es compatible con la Constitución. Ahora bien, si vos vas al artículo 37 de la Constitución, el artículo 37 consagra, como vos adelantabas en el bloque anterior, el principio de soberanía popular. Es decir, que de acuerdo a un principio de soberanía popular que está en el artículo 37, es constitucional aquello que coincida con la soberanía popular. Por lo tanto, como el principio de la soberanía popular habilita una cosa y la contraria, digamos, todo puede ser compatible a la Constitución y todo puede ser incompatible. Es decir, estamos en el medio de una ensalada de conceptos en los cuales, más que haber una cuestión de razón, hay una cuestión de fuerza. ¿Quién puede ganar esa pulseada y definir que algo es constitucional o que no lo es? Eso por un lado. Y lo segundo, sí, por favor. Paréntesis, en el inciso 22 yo no soy abogado constitucionalista, pero algo, digamos, en ciencia política, derecho constitucional se sigue dando, gracias a Dios. En el artículo 22, ¿no? Perdón, en el artículo 75, inciso 22, exactamente, los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, las declaraciones, exactamente, y la famoso Convención Interamericana de Derechos Humanos y demás, tienen artículos específicos que hablan desde el momento de la concepción, pero los abortistas se basan en un pequeño atenuante que dice en general desde el momento de la concepción. Entonces ahí está otra vez lo del lenguaje, se apoyan en una palabra que les permite distorsionar el sentido jurídico de una expresión. En general desde el momento de la concepción. Ese en general, los constitucionalistas abortistas dicen que es elemento suficiente como para decir que no hay una protección absoluta. Exactamente, no hay como una mirada unívoca desde el derecho y desde los tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿No habrá sido malintencionado poner en general? Reforma del 94 estamos hablando de esto, ¿no? En épocas de Menem. Bueno, a ver, Juan Claudio Sanahuja. Se deja la puerta abierta para que ocurra. Perdón porque yo robé la palabra, pero digo esto, Juan Claudio Sanahuja, que ha venido, tuviste el honor de entrevistarlo, ha estudiado cómo los programas de la ONU, de la UNESCO, todo lo que es internacionalista en general, tiene un sesgo proabortista. Yo invito a los televidentes a mirar los artículos que salieron en Diario Clarín, en Infobae, ni hablar en Página 12, entre el día 6 y 7 del presente mes, de junio, y el día 13, donde explícitamente la ONU recomienda acelerar el proceso de aprobación de una ley que proteja a las menores que quieran decidir sobre el derecho de abortar. Es decir, esto está claro. En el año 2013 pasó casi desapercibido, pero el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Rey Pla,
en declaraciones que fueron levantadas por La Vanguardia, por el diario El País de España, dijo que había una configuración muy estructurada, muy vertebrada entre la ONU, el Banco Mundial, la IPPF, de la que después, si querés, podemos hacer alguna aclaración, ¿no? La International Planned Parenthood Federation, que es un poco la matriz que utiliza todo esto, para generar un cambio cultural en favor de la despoblación mundial, ¿no? Reducir la cantidad de personas, cosas que se constatan con los informes de Oxfam sobre economía, donde la torta es muy chica, está repartida en muy pocas manos, entonces en vez de repartirla mejor hay que achicar la cantidad de comensales en la mesa, en el informe de Oxfam lo demuestra, donde también hay todo, y esto el Sanahuja lo explica, una nueva tendencia ideológica a laicizar todos los procesos del pensamiento en el marco del derecho internacional y los programas de la ONU y la UNESCO. Y esto también hay que agregarle, si se quiere, una cuota de neolengua, todo el eufemismo que hay detrás de la planificación familiar, todo esto de salud reproductiva. Fíjate que esto nunca se habla de recortar la población, siempre se habla de planificar. Se lo enmascara. Aparte, mirá cómo lo presentan, porque cuando ellos invocan los organismos internacionales, en un sentido no se están dando cuenta o intentan que nosotros no pongamos la atención en el hecho de que si nosotros no forjamos nuestras propias leyes, no somos un país con soberanía jurídica. Es decir, se presentan las recomendaciones internacionales, en vez de como un atentado a nuestra soberanía jurídica, que lo es, el hecho de que venga alguien de afuera y te diga cómo tenés que hacer? Legislar y gobernar, se presenta como, miren, los países o los poderes internacionales nos están diciendo que tenemos que hacer. ¿Qué nos vamos a quedar afuera del concierto de las naciones? Y en el fondo, es bastante llamativo que los kirchneristas, que han hecho tanta gala de tener una soberanía económica, una soberanía jurídica y haber discutido con los fondos buitres, mientras dicen pelear contra las potencias económicas que intentan sojuzgar la soberanía económica, no tienen ningún problema en entregar la soberanía jurídica, cuando las dos son elementos vitales de la existencia del país. Es decir, esa influencia internacional, en vez de verla solamente como un consejo, es una presión. Argentina está siendo presionada por las potencias extranjeras con la colaboración de la izquierda, de los grupos kirchneristas y de sectores del macrismo. ¿Dónde queda la rebeldía y la transgresión, ¿no? la intransigencia de la progresividad? Todo dibujado. Pensá que todo lo que han sido deuda que han tomado o algún conflicto se dirime en tribunales internacionales. O sea, cualquier tema económico que Argentina haya cerrado por medio de cualquier acuerdo internacional con alguno de los países se dirime en los tribunales de Londres, en los tribunales de Nueva York, o lo que fuera. Entonces ahí ya enajena automáticamente la justicia argentina. O sea, que es ahora, yo creo que todo este proceso no podría haberse dado si no hubiese sido por una suerte de coordinación de artículos, libros, programas de televisión, apuntes universitarios, panelistas, comunicadores sociales. Es decir, una verdadera conspiración. Una playa de eso. Exactamente. O planificación. Una planificación. Pues si no, que, bueno, pero, es una fantasía lo que decimos, en realidad lo que estamos diciendo es qué es lo que están armando. Pero que ya es indisimulada, que es indisimulada y que además nos revela que como ese grupo, ese entramado de comunicadores, de periodistas, de articulistas, de pseudofilósofos, actúa bastante orgánicamente y pocas veces se pisan los talones entre sí. Es decir, revela que tiene un único adversario que es la familia, la orden natural, la Iglesia Católica, las verdades de la fe. Reipla, este obispo que yo citaba antes, habla de conspiración. Banco Mundial, ONU, IPPF, detrás de todo el abortismo a nivel mundial, y hablaba de conspiración, y no lo dice un obispo de Alcalá de Henares, pero además lo dice citando una carta encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae. Claro. Es decir, Juan Pablo II hablaba de estas fuerzas corporativas que estaban detrás de esta promoción. ¿La IPPF qué es? Es el resultado de la confluencia de una ideología darwinista que llega a las Américas
cruza el Atlántico de la mano de una galtoniana llamada Margaret Sanger, que trabajaba en connivencia con toda esa ideología supremacista de la eugenesia social, de la que se alimentaba la Compañía de Indias Orientales, la Compañía Británica de las Indias Orientales, para socavar y someter y para aprobar la esclavitud, hablando de la diferencia racial entre los hombres, de la mano de Francis Galton, primo hermano de Darwin, y que había llevado adelante la guerra del opio entre el año 1839 y 1842 para poder instalar el opio a la fuerza, a sangre y fuego en China, con Lin Sexu tratando de rebatirlo por una cuestión de imposición talasocrática, imperial. Los liberales siempre se vanaglorian, digamos, la anglofilia que hay en muchos liberales, no se dan cuenta que el imperialismo inglés siempre utilizó la fuerza del fuego. La guerra del opio es solo un ejemplo de esto, a través de la Compañía de Indias, que tenía ese bagaje ideológico de la diferencia entre las personas, que es lo que hacen hacer a la IPPF. Esto no lo dice nadie. Esta Compañía de Indias, que tenía como socios a los hermanos Baring Brothers, a quien Rivadavia en el año 1824 le pide la primer deuda, crea la deuda perpetua argentina, pudiendo pagar la construcción del puerto con la recaudación aduanera. Es decir, hay un proceso tan instrumentado que no podemos hablar de conspiración como algo teórico, elucubrado sobre la base de... No es una figura teatral. No, para nada. Son hechos. Es una constatación. Son hechos. Es decir, Margaret Sanger es lamentable y tristemente conocida por más hijos para los aptos y menos para los ineptos. Ese es, de alguna manera, el camino de la evolución social. Especialmente para los más ricos, sí. Pero estamos hablando de un neomalthusianismo del siglo XXI, al cual la progresía es funcional, altamente funcional. No sabemos si por desidia, por pereza o porque reciben algún cheque por abajo. Ahora bien lo planteas ahí, Margaret Sanger, como varios otros, pero vos fijate que parece que este contubernio, que decimos que suena como conspiración, pero que en realidad tiene que ver con la planificación, están dentro del mismo paquete, que insisten en esto del aborto y muchos otros temas más que tienen que ver contra la familia. George Soros, con la Open Society, International Planet Parenthood, que lo acabas de mencionar, Banco Mundial, Fondo Monetario y BID, porque vienen Morgan Stanley, JP Morgan y Chase Manhattan, porque todos vienen en el mismo paquete económico. Lo que quieren es menos pobres para que se pueda cumplir con el pago de la deuda externa de lo que supuestamente se han adquirido como compromisos. La banca Rothschild, la banca Rockefeller, Henry Kissinger, empezó con el, ¿no? Bueno, Memo 200. Memo 200. Paul Singer, que también es uno de los. De acá viene amparado el INADI, que es creado por la DAIA, la Asociación de Delegaciones Israelitas. Knoblovich fue Según creado. Knoblovich, lo dijo mismo en canal. La DAIA creó el INADI. En canal Infobae Digital. Todo esto involucra la ley del la policía del pensamiento. El sionismo internacional, porque obviamente le interesa a un país vacío porque necesita poblarlo para el futuro Estado de Israel, si le interesaría la Patagonia. La militancia feminista internacional, la militancia de ideología de género, LGTB, que esto no es un tema local. Más allá, ¿no?, de todos estos elementos y organismos, que son muchos, pero a mí me interesa que podamos también profundizar en los puntos débiles de nuestro adversario. A mí me gustan mucho las artes marciales, y cuando uno como coach tiene que, de alguna manera, motivar, tiene que digamos, acompaña a la persona a la que va a hacer ese combate y le dice, mira, estos son los puntos débiles del otro, ¿no? Es decir, cuando uno sube al ring, tiene que pensar en cuáles son los puntos débiles del adversario y cuáles son tus puntos fuertes. Y a mí me gustaría hablar un poquito de los puntos débiles de este adversario, que se erige como, tiene varios nombres, es un poder cultural, mediático, ideológico, económico, político, antirreligioso. Pero uno de los puntos débiles de este adversario, donde podemos golpear, es justamente la manifestación de la evidencia. Cada vez que veo a alguien con un pañuelo verde en la calle, trato de acercarme y digo, discúlpame, ¿alguna vez viste un aborto? La mayoría de respuestas, la inmensa mayoría de respuestas es, nunca vi un aborto. Entonces aprovecho y le digo, míralo. Es decir,
todo el discurso, el aborto clandestino, las mujeres pobres, que no sé qué, al derecho a decidir, los derechos reproductivos, derechos humanos, todo ese discurso, todo ese aparato lingüístico, discursivo, sí, ficto, que no tiene más entidad que el agua y que no tiene más consistencia que el agua, cae cuando vos decís, ¿viste lo que es un aborto? Hoy le decía a una persona, hoy le dije, en el aborto pasa esto. Cuando se hace un aborto con raspaje, pasa esto. Y dice, no, habrá sido un aborto clandestino. No sé si es clandestino. Un aborto clandestino a los 3 meses se hace exactamente igual que un aborto legal a los 3 meses. La diferencia es que por las condiciones higiénicas hay una menor probabilidad que la mujer muera. Pero de todas maneras, el aborto filmado es idéntico. Bueno, ahí hay una cadena de asociaciones simbólicas entre legal y seguro. Por eso siempre se dice, ¿no? Gratuito, seguro. Seguro, legal y gratuito. Eso es una constante por repetición. Esto es la técnica de la repetición. Y hay una asociación encadenada de simbolismos sémicos, semánticos, donde está lo de seguro, gratuito y legal, como si realmente hubiera una asociación inescindible entre estos elementos, cuando las personas que realmente están cercanas a la realidad del aborto, lo han sufrido, lo han padecido o conocen desde el punto de vista médico la realidad del aborto, te dicen que hablar de aborto seguro, legal o ilegal, es intrascendente. No existe como tal el aborto seguro. El riesgo siempre está. ¿No? Por eso es que uno de los enemigos, me parece, de este nuevo orden mundial, de esta conjura, de esta conjunción, de esta agrupación de estos elementos que vos mostrabas, es la manifestación de la evidencia. Y es ahí a donde tenemos que golpear una y otra vez. Tengo un amigo, Alejandro, un amigo muy querido, que aprovecho y le mando un saludo. Alejandro siempre dice, la verdad tiene luz propia. Cuando se manifiesta esa verdad, la mayoría de las personas bajan la cabeza. Cuando yo les pregunto, ¿viste un aborto? Me dicen no y bajan la cabeza. Es decir, hay un momento en el que su conciencia misma se dan cuenta de que ellos están sosteniendo algo que no conocen. Por eso, como decía la referente... Ahí está el esnovismo, ¿no? Exactamente. Como decía la referente de la Red Federal de Familias de Misiones, la señorita Julieta Gabriela Nardiez, ella dice, el asunto no es qué pensás del aborto, sino cuánto sabés realmente sobre él. Fíjate cómo el ángulo cambia. No se trata ya de ideas, sino de saber, de conocer. Entonces, cuando ponemos a la persona frente a la evidencia, el discurso ideológico cae. Yo creo que tenemos que llevarnos eso. La salud del alma, de la inteligencia, del cuerpo social, del hombre, está en la manifestación de la verdad. Las mentiras ideológicas, los artificios caen cuando pones la verdad ante la mirada del hombre. Me parece que eso tiene que ser... por eso es que estos gigantes que estás mencionando tienen pies de barro. ¿Y qué hay sobre el Nada para agregar, sinceramente, a las palabras. Ascribo plenamente, ¿no? La verdad sobre lo ideológico. Sí, sin duda. Pero también hay un hecho real en el cual se utiliza el derecho, ¿no? Tengo el derecho de mi cuerpo, el derecho a decidir, el derecho que también es otra palabra que ¿quién no puede negar tener el derecho? Ahora, es una manipulación lingüística también sobre un hecho, sin duda. De hecho, por ejemplo, si vos vas a un médico y le decís, córteme la mano es parte de tu cuerpo, el médico no te la va a cortar, no te la puede cortar. El niño, por nacer, tiene otro ADN distinto al de la madre, a veces tiene la sangre de distinto grupo sanguíneo, factor sanguíneo que la madre. Es decir, la cantidad de evidencia que tenemos es cada vez mayor. Es decir, la postura proabortista no es que cada vez tiene más razón, cada vez tiene menos respaldo en la ciencia, en la evidencia. Por eso es que también, vos citabas unos artículos que yo había escrito, no le creo a los abortistas su interés por la vida de las mujeres cuando no les interesa la vida del niño. Claro. No les creo a los abortistas su interés por la mujer violada cuando marchan al lado de jueces garantistas como Zaffaroni que protegen a los violadores. Por eso es que, más que... Es bueno rebatir a los abortistas, pero mejor es desenmascararlos. Claro, sin duda. Y ahí es donde entra el tema político, porque cuando empezamos a ver que los abortistas hacen las cosas por dinero, entonces ya todo ese altruismo ideológico
me parece que se viene abajo. Hay todo un negocio, sin duda, por la vida y por el feto mismo. Pero bueno, no deja de ser un juego de palabras que hace tanto daño, ¿no? Que hace tanto daño en el todo. ¿Querés decir algo más? No, simplemente que, y para volver un poco a la génesis de la convocatoria de esta reunión y acotarme a la parte lingüística, comunicativa del abordaje, entiendo que, algo que un poco ya se dijo, es montarnos alrededor de la verdad. El buen combate hay que darlo siempre y en todo plano. Tenemos que seguir adelante con una lucha por la verdad. Y a diferencia de lo que muchos creen, yo creo que esta es una batalla ganada, no una batalla perdida. Una batalla ganada quizás no ahora, en lo temporal, en lo profano, sino más adelante, incluso viviendo en tiempos paroxísticos como ahora, en el fin de los tiempos. Nosotros ya estamos, yo creo que estamos del lado del bien, la verdad y la belleza, así que yo tengo la conciencia tranquila. Trato de, como hace Juan Carlos, por ahí no buscando a cada uno en particular, pero sí desde mi lugar y en buenos términos concientizar acerca de que el aborto es un flagelo, es un error y sobre todo que tiene una lógica no solamente de cultura de la muerte, sino que es la postrímera mortaja de la propia sociedad, es decir, es autodestructiva, es suicidio, es un suicidio social, sobre la base de un programa que va desde las piedras guías de Georgia, las declaraciones de Bill Gates de que hay que reducir la población y los esquemas programáticos del informe Kissinger, o Memo 200 del año 74, que se están realizando a través de la IPPF, la ONU, y bueno, todo este aparajo, este andamiaje, este aparatejo construido sobre la base de una ideología a la cual de alguna manera logran encolumnar a la progresividad. Juan Carlos. Es difícil agregar algo entitativo a lo que dijiste, lo suscribo en su totalidad y creo que tenemos mucho por hacer. Es importante no bajar los brazos, es importante, como decías vos, considerar que esta es una batalla ganada porque digamos, la verdad puede ser atacada, golpeada, pero siempre contraataca, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido estas propuestas, estos proyectos de legalización del filicidio, del asesinato de los niños argentinos, del genocidio de nuestro país, son mentiras y como mentiras tienen las patas cortas. El tiempo juega a nuestro favor, eso también hay que decirlo. El tiempo juega a nuestro favor, pero no va a trabajar solo si nosotros no ponemos manos a la obra para esto. ¿Y eso qué significa? Significa apoyar a la gente que habla, significa librar el combate donde sea, en las redes sociales, en la calle, en el trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, invertir dinero. Aquellos que quizá no tengan tiempo, pero pues tengan dinero, tienen que invertir en aquellos que están investigando el tema. Tiempo, buscan o luchan. Es decir, tenemos que apoyarnos todos entre todos. Hay mucho por hacer. Y creo que aquello, fíjate que cuando vos hablas, aquello a lo que le tienen miedo estos grandes financistas, que son hombres que se manejan con el dinero. ¿A qué le tienen miedo? A aquellas personas que son insobornables. Porque un hombre que tiene mucho dinero y que está acostumbrado a lograr las cosas solamente diciendo, bueno, ¿cuánto querés? No lo vas a poder pagar, ¿cuánto querés? Y te pone un toco de dinero. Cuando encuentre una persona insobornable a la que no le puede dar ni todo el oro del mundo porque el otro tiene principios, ese es su principal adversario. Creo que la salud de nuestro cuerpo social, de nuestra patria, está en ser insobornables. Seamos insobornables y vamos a ser invencibles. Sí. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido, riquísimo. Vamos a seguir esta temática porque hay mucho que desmenuzar todavía de esta problemática. Así que te agradezco mucho por haber venido. Lucas, lo mismo, mil gracias. Gracias. Y estaremos muy pronto de vuelta juntos haciendo más programas porque ameritan. Y a todos ustedes creo que se ha dicho todo lo que había que decir, ¿no? Por supuesto que hay cosas también más raras que ocurren, hay dinero, hay fuerza. Recién hablaba Juan Carlos Monedero sobre
lo que puede uno ser o no sobornable, ¿no? Ahí está la argentinidad y el deseo de trascendencia que tenemos los argentinos, o por lo menos que estamos ahora permeables. Este progresismo nos ha lavado un poco el cerebro, pero sí hay intereses que sabemos que están por encima, que es el territorio, que es nuestra economía, que es eliminar la población. Julio González lo escribía en su libro La involución iberoamericana y sobre los tratados de Madrid. Planteaba de que evidentemente quieren a la Argentina y la quieren vacía. Entonces, como no pueden, vuelvo a insistir, como ellos no pueden venir y tirar tiros ni generar una guerra, porque no estamos en condiciones de ni siquiera una guerra, su función es que nosotros matemos a nuestros propios futuros habitantes. Entonces, les ahorramos el camino. O sea, que en vez de que vengan asesinos a asesinar, cada uno sea cómplice de su propia muerte, especialmente de la muerte de su hijo o de las futuras generaciones. Y es verdad, el poder es enorme, el poder internacional del dinero es fuertísimo, el poder internacional masónico, etcétera, 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 es gigante. Pero, como decía Adrián, es un gran globo, puede ser enorme el globo, pero basta la punta de un alfiler, basta la punta de un alfiler para que estalle. Y todo, por más fuerte que sea, tiene un punto débil, ¿no? Yo conozco tipos que pueden haber sido vivísimos en los negocios y hayan hecho millones. Y de repente uno le lleva un negocio y el tipo lo mira y te hace estudio de mercado, te pide 70.000 datos. Pero de repente pasó un perejil que en 2 minutos le voló una parte de la fortuna por un descanso que hubo. Bueno, tal vez lo que nos encuentran los argentinos es un poco descansados, ¿viste? Con la guardia baja y estamos dejando que las cosas transcurran. Creo que hay que despertar y volver a tener la guardia en alto y estar atento a lo que pasa, porque debemos defender la patria, debemos defender la Argentina y a nuestros futuros argentinos. Y también saber discriminar, discriminar lo bueno, lo malo, y seguramente le llegará a cada uno, el día que venga un gaucho a mandar, le llegará su guillotina, y tendrá que enfrentarla, porque si unos desean el mal para una población, tiene que haber algunos que deben luchar por el bien. Y en eso estamos, tratando de luchar por el bien. Y seguramente será una batalla descarnada donde habrá víctimas o muertos. Y evidentemente la sociedad empuja hacia una violencia, porque como decíamos al principio, se usan 300.000 palabras, o por lo menos el lenguaje castellano tiene 300.000 palabras, de las cuales solamente se usa el 1%. Quiere decir que cuando termina el lenguaje comienza la violencia. Y también hay un hecho fundamental, reina el anticristo, sin duda hay un anticristo dando vuelta acá que está generando lo más perverso que ocurre en el mundo. Y lo que nosotros estamos es defendiendo al Cristo, ¿no? Hay una cristofobia, bueno, nosotros combatimos del lado del bien. ¿Por qué? Porque en la medida que un cristiano sea cómplice de la muerte, no solo la excomunión religiosa que puedan o no importarle, sino es el sabor que tiene el demonio en lograr que vos seas cómplice del asesinato. Y ese es el mayor deseo que tiene el demonio. Y una vez Juan Carlos lo dijo en una entrevista que le hicieron acá en este canal, Hugo Verde, decía, cada paso que damos adelante es un paso que el demonio retrocede. Y nosotros tenemos que dar muchos pasos adelante, con convicción, con fuerza, con coraje y con la verdad. Y cueste lo que cueste, y caiga quien caiga. Porque tenemos que salvar a no solo a nuestra patria, sino colaborar en poner coherencia al mundo, que bastante falta le hace. Los espero en otro especial de TLV1 aquí, especial de TLV1, sí, aquí de Buenos Aires, Argentina. Saludos, gracias.